Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Alguien me escucha? Buenos días, ¿quién me escucha? ¿Alguien me escucha? Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo están? Bien, profe. ¿Todo bien? Sí. Ok. Vamos ingresando gente para dar inicio a la batalla literaria. ¿Alguien ya revisó la plataforma o todavía no? Yo no. ¿O no? ¿Quién sí? Díganme sí, no, al rato. Porque parece que estoy en una sesión de espiritismo. Sí la revisé, no la revisé al rato. ¿De qué trata? A ver, platíquenme. Ah, qué bien. ¿O no quieren hablar? Hola, profe, buenos días. Hola, les preguntaba si ya habían revisado la plataforma. Dejó una tarea Sí, del realismo, eso. investigar sobre el realismo. Muy bien, excelente. Acuérdense que esas tareas yo las veo, las acumulo acá en la lista y todos felices. Bueno, los que las hacen, los que participan, los que entran a clase, etcétera, etcétera. Bueno, de hecho dejó dos, realismo y naturalismo. Sí, va junto con pegado. Bueno, primero, buenos días otra vez. Vamos a hacer acuérdense lo que les he dicho, que para entender un movimiento artístico primero hay que conocer el marco histórico. ¿Qué pasaba en la historia en esos momentos cuando aparece determinada corriente artística? Porque si no, no lo entendemos o le medio entendemos. Entonces, estuvimos hablando del romanticismo en clases pasadas. Dijimos que fue un movimiento que se opuso al neoclasicismo. Fuera reglas, fuera normas. Escribo desde mi punto de vista personal. Practico mi libertad literaria y escribo como yo quiero. Pero aquí van a cruzarse dos cosas. Una, que el romántico se fue al extremo. Empezó a fantasear, a salirse de la realidad, a describir una sociedad que no existía, un mundo fabuloso, etcétera. Por un lado. Por otro, la sociedad en el siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX, dio un vuelco tremendo, dio un cambio radical, profundísimo en todos sentidos, que es donde justamente aparece el naturalismo, realismo. Las condiciones de la segunda mitad del siglo XIX cambiaron radicalmente en todos sentidos. Vamos a desglosarlos así en forma general. Primero aparece o se da la revolución industrial en la Inglaterra. La revolución industrial cambió totalmente la forma de vivir y de actuar del ser humano. Buenos días, maestro. Hola, Valeria. La producción aumentó considerablemente en el mundo de la industria y de la mercadotecnia. Se inventan máquinas que desafortunadamente van a desplazar al ser humano y lo van a echar a la calle sin ninguna consideración. Acuérdense que
En aquellos ayeres no había prestaciones, no había seguro, no había nada de eso. Si un obrero no funcionaba, adiós. Si se moría, pues tráete otro. Entonces la revolución industrial trajo consigo muchos problemas. Por otro lado, los románticos andaban fantaseando en su mundo de ensueño de la Edad Media y cosas así. Entonces un grupo de escritores dijo, no, ya no hay que escribir así, eso ya no funciona. Hay que escribir lo real, lo que verdaderamente está pasando en la sociedad. Hay que escribir con objetividad, lo concreto, aunque duela, aunque haya problemas terribles, pero hay que escribirlos. Acuérdense que literalmente el escritor pues, es un autor de denuncia, ¿no? Escribe lo que ve, lo que observa. Entonces, las condiciones que generó la segunda revolución o la revolución industrial estaban ahí latentes y visibles. ¿Qué trajo la revolución industrial? Trajo desempleo, miseria, hambre, delincuencia, prostitución, robos, pues por un lado. Por otro, al siglo XIX se le llama el siglo del progreso, porque aparecen grandes teorías que cambiaron la faz de la Tierra y aparece el positivismo. Las grandes teorías que aparecen fueron, primero, la teoría de la evolución de las especies, con los filósofos naturalistas. Por eso se va a llamar también realismo o naturalismo. Un filósofo naturalista era un filósofo como tal y un científico. En la filosofía naturalista entraba la filosofía, la biología, la química y la física. Entonces, recordemos que Charles Darwin fue un gran biólogo y con su teoría de la evolución de las especies cambió radicalmente la forma de pensar en ese sentido. En el mundo de la sociedad y la economía aparece la teoría del socialismo científico de Carlos Marx. Marx hace un estudio muy profundo a la sociedad y la divide en modos, él le llama así, modos de producción, a cada etapa histórica determinada. Por ejemplo, él habla de la primera modo de producción, ¿no? Que era la etapa primitiva, luego la esclavista, la feudal, y así, la capitalista cuando la revolución industrial, el socialismo. Y luego aparece la teoría de la relatividad en la física con Albert Einstein. Otro cambio radical. Einstein volteó de cabeza la filosofía clásica de Isaac Newton. Y luego aparece otro, un judío austriaco que revoluciona la psicología, Sigmund Freud. Crea la teoría del psicoanálisis, donde al ser humano se le estudia desde el subconsciente y a través de la hipnosis le hacen regresiones a los pacientes hasta llegar incluso a la posición fetal para descubrir fobias, traumas, complejos y demás. Y por otro lado aparece el positivismo. El positivismo fue una corriente filosófica cuya premisa principal era que todo el conocimiento esté basado en el método científico. ¿Qué va a llevar con esto al mundo de la literatura? Que las obras van a ser más perfectas, más reales, más concretas, fuera fantasía, fuera ilusionismo. Hay que escribir lo más real posible. Por eso se llama realismo. Y naturalismo porque este realismo literario se lleva al extremo de compararlo con las ciencias naturales que estaban en su apogeo. Y luego también se le llamó al
siglo XIX, el siglo de los grandes inventos. Aparece la fotografía y eso va a repercutir profundamente en la literatura realista. Hay que fotografiar la realidad, tal cual es. La sociedad está viviendo otros problemas y hay que describirlos en los libros. Entonces aparece una literatura muy cruda, muy fuerte, muy real. El autor habla de prostitución, Naná, una obra cumbre del realismo con Emilio Solá. Habla de la delincuencia juvenil, los libros de Charles Dickens, un inglés que habla de los raterillos que había por doquier en las grandes ciudades, Londres, Manchester, etc. Benito Pérez Galdós, con Marianela, habla del avance de la ciencia, donde Pablo es un niño ciego que va a ser curado por un doctor y Marianela se entristece porque se enamora de ese chiquillo y Marianela se siente fellita, fellita. Y dice, chin, cuando recupere la vista Pablo, ya no me va a querer. Entonces todo esto influye en el mundo de la literatura realista. La sociedad se revoluciona, aparece el telégrafo, el teléfono, el cine, los primeros aviones, la comunicación se hace global en aquellos días con toda esta serie de inventos, se conocen nuevas formas y modos de vida y surge una literatura nueva, el realismo, con todos estos ingredientes sociales, científicos, se va forjando una literatura de carácter real. A ver, mientras paso lista, dense vida investigando. Alguien que nos diga, así pueden googlear bien sabroso, una definición de realismo, alguien que nos diga sus características, alguien que nos diga algunos autores principales y yo paso lista. Y acuérdense que pongo participaciones. Jamie Aguilera. ¿No está? Jamie. Yasmín Aranda. Presente. Ok. Brenda Barragán. Brenda. Iván Salvador. Miguel Ángel Díaz. Valeria Durán. Valeria. Ah, caray, ya se fue. Fue por un café. Diego Israel. Quetzali. No hay Quetzali. Madre, Presente. presente, perdón. Pedro Alejandro. Presente. Moisés Emanuel. Presente. Presente. Sí. Mario Alberto García. Losha. ¿Qué otro? Carlos Gabriel. Ricardo Guzmán. Giancarlos. Carlos Eduardo. Hijo. Presente. Carlos Eduardo. Lisette Abigail. Lisette. Ulises Leonardo. Abraham Alejandro. Presente, profe. ¿Todo bien ya? Sí.
Pasó lo grave. Ya, profe, ya. Muy bien, adelante. Gracias. Adelante. ¿Qué pasó? Jessica del Rosario. Presente. ¿Quién más? Gael Emiliano. Gael. Híjole, ahora hubo masacre. Sayexi, ¿dónde anda? Presente. Sí. Emilio Alejandro. Presente. Jessica Preciado. Presente. Ramírez López. Mari. Presente. Lourdes Ramírez. Presente, maestro. Gracias. Oscar Daniel Robledo. Presente. ¿Quién más? Omar Yair. Presente. Jorge Alonso. Presente. Alonso. ¿Quién más? Yajaira. Jacqueline. No se ve. Carlos Eduardo Sánchez. Presente. Sánchez. Muy bien. Presente. Romina Kimberly. Presente. Gema Esmeralda. Y Valeria Torres. Presente. Samantha Trujillo. Francisco Salvador Ureña. Jesús Daniel Villalpando. Presente. Y Certuche Ibarra. Profe, sí me pasó a mí. Sí, pero ¿saben dónde andabas? Es que hubo un pedacito que no se escuchaba. ¿Quién? No se escuchaba. Su audio o fue mi computadora, no sé, pero no se escuchó. ¿Y cómo los demás sí? Ah, sí. Sí, hasta me dijeron 5 veces, presente. No te preocupes, Valeria, ya te vi de. A ver, los que participen, todo esto es para el segundo parcial. Estoy anotando participaciones. Yo, profe. Yo Profe. digo, yo. Ay, caray. Yo también. Todo mundo va a participar, hasta yo. Obvio. Gracias. Bueno, yo ya participé tantito. Ahora quiero que ustedes participen. ¿Quién se anima? Yo, profe. A ver, Yo. Valeria, y luego ¿quién? Yo. Yo, profe. Vale. Yo, Todos profe. van a leer. A ver, Valeria, Profe. empecemos. Ujú. El realismo es una corriente filosófica, artística y literaria que ha tenido expresiones en las más diversas esferas de actividades humanas, como en la pintura, la literatura y el derecho. El realismo es también un concepto político que se refiere a la defensa de la monarquía, el poder real, como el sistema político para la administración del Estado. Una de las características del realismo es la... Ok. Ya te puse puntito, no te preocupes. Sí, vi. Sí, el realismo es un movimiento y como tal dijimos que un movimiento abarca varias ramas del arte o del saber. Hay realismo en pintura, en derecho, en literatura. Es decir, cuando abarca varios se le llama movimiento. Cuando es uno solo se llama corriente. A ver, Mari y luego Rosario iban a leer. Como realismo se denomina la tendencia a presentar las cosas tal cual son en realidad, sin adorarnos exageraciones o matices. La palabra como tal se compone como el vocablo real y el sufijo ismo, que indica escuela, movimiento o tendencia. Así es. ¿Cuál es tu otro apellido? Ramírez López. Ah, muy bien. Sí, lo has dicho sabiamente. Fuera fantasías, escribir como tal.
Eso era el lema de los realistas. Ya románticos, ya aburrieron con sus mundos de princesas, castillos. No. Hay pobreza, hay miseria, hay gente vagando en las calles enloquecida de hambre. Hay niños raterillos que matan por un pedazo de pan. Hay un montón de enfermos porque la tuberculosis, que era la enfermedad de moda, como ahorita la pandemia y el cáncer y otros, la tuberculosis era la enfermedad terrible que mataba a miles de gentes. Le llamaban la reina blanca porque un enfermo de tuberculosis queda pálido por tanta sangre que arroja, por el daño de los pulmones. Entonces hay que escribir como es. Incluso Benito Pérez Galdós se disfrazaba de inspector de salud para poder entrar a las viviendas pobres, como decir ahorita las vecindades, pero su idea era tomar nota de cómo vivían, qué comían, cómo vestían, etcétera, y luego eso lo plasmaba en sus libros. Es decir, era una realidad brutal a veces que conmovía o conmueve todavía cuando leemos ese tipo de narraciones por la crudeza de los escritos. Rosario Molina, ¿qué más? Se desarrolla en Europa empezando por Francia a mitad del siglo XIX y se abre paso al declive romántico. Se aleja de la fantasía y de la imaginación con el fin de explicar la realidad social y analizarla. La novela se impone como más destacada y adecuada para observar, reflejar y explicar la realidad social. Algunas de sus características es la observación y descripción de realidad, crítica social y política, burguesía como protagonista, estructura lineal, narrador omnisciente, monólogo interior, verosimilitud y lenguaje claro y preciso. Algunos de sus autores importantes son Balzac, Stendhal y Flaubert. Ok, hasta ahí. Gracias. Alejandro Morán, ahorita nos dices, déjame explicar un poquillo, please, lo que dijo Rosario, con mucho tino. Sí, surge en Francia. Francia fue la cuna del realismo porque Francia en aquellos ayeres era uno de los países más avanzados del mundo. Incluso pues, de ahí es Augusto Comte, el creador de la filosofía positivista, que influyó mucho en México, el positivismo. La educación en México los programas de educación que diseñó la Secretaría de Educación Pública desde 1900 y cachito, fueron inspirados por el positivismo. Hasta muy avanzada la etapa educativa en México. Incluso Porfirio Díaz mandó gente a estudiar el positivismo para que se aplicaran aquí las ideas. Y a ese grupo le llamaban, en la historia se le llama como el grupo de los científicos. Ya dijimos por qué, porque el sustento primordial del positivismo era que todo se ajustara al método científico y nada de suposiciones ni especulaciones, todo demostrable. Y fuera fantasías, dijiste, fuera, ¿cómo se llama la otra? Imaginación. Hay que escribir de una manera precisa. ¿Por qué? Porque ahí influye un invento, la fotografía. Incluso decían autores, hay que fotografiar la realidad. Ustedes saben que en una foto salen los detalles de lo que se fotografió, una persona, un paisaje, etcétera. Y ahí están plasmados los detalles. Entonces el realista, algunos autores decían, vamos a describir la realidad como si fuera una fotografía. Y lo lograron porque si algún día leen libros del realismo, hagan de cuenta que son tratados científicos, pero desde el punto de vista literario, ¿no? Para describir una enfermedad de un niño, ¡pum!, investigaban y científicamente y lo plasmaban como si fuera un doctor. Obviamente con sus limitantes, ¿no? El mismo Julio Verne era un asiduo lector de ciencia
Por eso en sus libros se adelantó mucho a los inventos que posteriormente se realizaron. 20.000 leguas de viaje submarino habla del Nautilus. Ya describe ahí el submarino que ni por aquí los científicos tenían idea de qué se trataba. Si el ferrocarril dijeron que eso era una locura del diablo cuando se intentó, cuando se dieron los primeros pasos para crear los ferrocarriles, hubo científicos que dijeron, eso es de locos y de diablos. ¿Quién va a inventar un medio de transporte así? Y véanlo. Julio Verne nos habla de la bomba atómica también, en un libro que se llama Ante la bandera. Y la bomba atómica, ustedes saben, se lanzó en 1945, el 5 de agosto en Hiroshima, Nagasaki. Little Boy, le pusieron los gringos a la bomba, muchachito. Ese muchachito mató miles y miles de gentes. En un instante los dejó carbonizados. Quedaron en el suelo las siluetas en los escritorios. Niños que ya estaban en la escuela, en sus pupitres, quedaron carbonizados. Ese Little Boy diabólico. Muy bien, ¿quién iba a leer acá? Yasmín y... Yo. Y este muchacho, Alejandro Morán. A ver. Los autores. Ajá. Gustave Flaubert, Francia. Henrik Ibsen, Noruega. Alexandre Dumas, hijo, Francia. Henry James, Estados Unidos. Henry James, muy bien. Ahorita explicamos algunos de ellos. Yasmín, no sé si ibas a decir algo. El realismo francés duró medio siglo, en 1830 a 1880, y durante su largo trayecto se distinguían 3 etapas. La primera etapa era correspondiente al periodo inicial, con Stein y Balzac como artífices entre el romanticismo y el realismo. Así es, muy bien. Vamos a complementar. Nada más estoy anotando algunos autores que por ahí escuché. Honoré de Balzac fue un escritor francés que escribió un promedio de 100 libros, nada más. Los englobó bajo el título de La comedia humana, haciendo un juego de palabras con la obra que se escribió en la época renacentista, la Divina Comedia. Honoré de Balzac es el padre del realismo francés. Él se propuso en sus libros describir más bien toda capa social de la Francia. A los burgueses, a los obreros, a la nobleza, los bazares, algunas ciudades, con una precisión, dijimos ya, fotográfica, ¿no? Gustave Flaubert escandalizó a la Francia porque escribe un libro que se llama Madame Bovary, la señora Bovary. Se casa con un médico rural del campo. Su vida es aburrida y ella quiere lucir en los grandes salones. Y para compensar empieza a comprar cosas. Y se endeuda terrible y empieza a traicionar al pobre doctor rural, a Monsieur Bovary, y empieza a andar con gente para que le ayudara en las terribles deudas económicas que tenía. Y escandaliza a Francia justamente con el tema del adulterio, que se practicaba mucho en Francia, pero a las escondiditas. Y Gustave Flaubert lo saca a la luz, y el tema central es el adulterio. Al final la Bovary no puede cubrir sus deudas y se suicida. Era otro tema recurrente, ¿no? El suicidio por broncas de toda índole. Henry James también fue un autor muy cáustico. Cáustico quiere decir que
no andaba con rodeos, escribía como llegaban las ideas y ahí las plasmaba. Muy bien, ¿qué más? Rásquenle y les pongo puntito a los que tengan alguna otra idea u opinión. El tema es el realismo en la literatura, el naturalismo, etcétera, etcétera. A ver, hay más que decir, ¿eh? Soy todo oídos. Sin miedo, rásquenle, búsquenle. El realismo en lo social A fue ver, el descontento de la clase obrera, da lugar a diferentes revoluciones en defensa de los derechos de los trabajadores. El realismo en lo político era la burguesía, que se consolida en el poder y tiende hacia posturas conservadoras para defender y proteger los derechos que habían conseguido hasta el momento. Los gobiernos que se establecen en ese momento también son de carácter tradicionalista. En lo ideológico, la corriente filosófica de positivismo se extiende entre la burguesía, para la cual no existe otra forma de conocer el mundo que no sea a través del método científico mediante el estudio empírico de los hechos. muy bien, ahí está, método científico, exactamente. Hay una palabra clave que dijiste, la burguesía. ¿Qué era la burguesía? En aquellos días de Europa había feudos, había reinos. Entonces, cada cierta época llegaban de feudos, reinos distintos a un lugar determinado a comerciar. Entonces, esos pequeños centros se llamaban burgos. Y como había gente que traía monedas distintas de varios reinos, los burgueses, que así se llamaban los de los burgos, se sentaban en un banco, óiganlo bien, a comparar las monedas, a ver, esta tiene más oro y esta, entonces equivale a tantas monedas tuyas, esta que tiene más plata, más oro. Y en un banco hacían esas transacciones. De ahí se deriva el término banco, la institución monetaria que conocemos. Entonces los burgueses con el comercio empiezan a acumular muchas riquezas, pero eran gente común. Y por otro lado estaba la nobleza de sangre o la aristocracia, los reyes, príncipes, etc. Y estos de la aristocracia de sangre eran los únicos que tenían acceso al poder, eran los que dominaban y mangoneaban y dirigían. Entonces los burgueses se hacen inmensamente ricos y quieren participar en los puestos públicos de poder. Y no pueden porque no había acceso. ¿Y saben qué hicieron? Lo acabas de decir, el descontento del obrero, las revoluciones, dijo Rosario con mucho tino. Empezaron a financiar y a apoyar a los obreros y a intelectuales que no estaban de acuerdo con la monarquía y se genera la Revolución Francesa. Cae la monarquía y los burgueses empiezan a tener acceso al poder. Y esto también va a cambiar radicalmente la forma de pensar. Acuérdense que el lema de la burguesía, perdón, de la Revolución Francesa era libertad, igualdad y fraternidad. Entonces con ello, los burgueses entran a puestos de poder y la sociedad se transforma hasta llegar al capitalismo. Bueno, ahorita es imperialismo ya. El imperialismo es la última fase del capitalismo, cuando se crean los grandes monopolios, ventas a nivel mundial. En otras palabras, artículos que podemos encontrar en todo el mundo. Coca-Cola, Levi's, donde quiera venden eso, se llaman monopolios, que es la última fase del capitalismo, ¿no? Se llama el imperialismo. Y todo esto surge en el siglo XIX en el marco de la literatura realista. Muy bien, antes de que me saque Zoom, van a tener 2 tareillitas, y llegando y preguntando. 1, revisar la plataforma que Rosario ya la revisó. ¿Quién más ha revisado la plataforma? Díganme no, sí, al rato. Ah, qué bien. Sí, profe, ya la revisé yo. ¿Y qué dice?
Platícanos. Bueno, de la actividad de ahorita. No, lo que viste en la plataforma, ¿qué dice? Dice realismo y naturalismo. Luego, ¿Sí es eso? sí, Dice realizar la lectura de las características del realismo y naturalismo, posteriormente completar el cuadro y responder las preguntas relacionadas con el tema que viene en el archivo de Word. eso es lo que les voy a preguntar. Y también anoten que van a traer formalmente escritas biografías para que las lean aquí, les pongo punto. Pónganle ahí, por favor. Investigar las biografías de Honorato de Balzac. Honorato de Balzac. De Francia, ¿verdad? ¿Cómo, profe? Honorato de Balzac, con H empieza. Honorato de Balzac. Honoré de Balzac en francés. El otro es Charles Dickens, de Inglaterra. Charles Dickens. El otro se llama Gustavo Flaubert, de la Francia. Gustave Flaubert. Gustavo Flaubert. Y el último se llama, es español, Benito Pérez Galdós. Las van a escribir y al que lea datos importantes de estos autores, le pongo su participación para el segundo parcial. Profe, el último era Benito, ¿qué? Pérez Galdós. Gracias. Hay niños que no participan, ¿eh? Y luego las faltas, ¿qué tal? Y luego reviso quién manda tareas y tampoco. ¿Qué va a suceder ahí? Una masacre en Día de Muertos. Bueno, ¿no hay dudas? ¿Preguntas? No, profe. ¿Comentarios? ¿No? No, profe. Muy bien. Romina, ¿no hay dudas? Yasmín, No, profe. ¿todo bien? Rosario, Profe, Todo bien. vamos circulando. Eduardo, ¿todo bien? Sí, todo bien. Es que quiero hacerlos hablar. Ahora Daniel no ha hablado nada. Daniel Villalpando, ni Omar. Yo aquí estoy. Pienso, luego existo, dijo René Descartes. Pienso, luego existo. Bueno, ya me va a echar para afuera Zoom y me complejo cuando me saca. Entonces, así le hacemos. Traen su tareita, revisan la plataforma y muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos, Hasta maestro. luego, profe. Adiós, profe. Adiós.